Había pasado los últimos 7 años de mi vida en lugares que nadie en mi pueblo podía siquiera pronunciar, luchando batallas que jamás verían. Mis manos aún temblaban a veces cuando recordaba el rugido de la artillería, el hedor acre de la tierra quemada. Pero a pesar de todo, la idea de volver a casa para Navidad me mantenía firme. Imaginaba la nieve en el porche de la casa de mis padres en las afueras de Segovia, el brillo del árbol a través de la ventana del salón, la manera en que mi padre solía levantarme en sus brazos cuando era pequeña. Creía que esos recuerdos serían suficientes para superar el silencio que había crecido entre nosotros. Cuando finalmente llegaron mis papeles de permiso, sentí una oleada de algo peligrosamente cercano al alivio. Preparé mi bolsa con el mismo cuidado meticuloso que había usado para empacar mi equipo en el desierto. Se sentía simbólico de alguna manera, como si al doblar mi uniforme correctamente, mi vida pudiera comenzar a tener sentido otra vez. No le dije a nadie en mi unidad lo asustada que estaba de que nada fuera como lo recordaba. Mi trabajo como médica militar me había llevado a zonas de conflicto en países que apenas podía ubicar en un mapa antes de alistarme. La última misión en el Sahel había sido especialmente dura. Perdimos a Rodrigo, un enfermero de Valencia con quien había formado un vínculo especial. Todavía podía ver su sonrisa, escuchar su acento mientras cantaba para calmar a los niños heridos. Su muerte me había dejado un vacío que ni siquiera la promesa de volver a casa podía llenar completamente. La relación con mi familia se había deteriorado gradualmente durante mi ausencia. Al principio eran videollamadas frecuentes, luego solo mensajes ocasionales, y finalmente, un silencio que parecía crecer con cada kilómetro que nos separaba. Mi padre nunca había aprobado mi decisión de unirme al ejército. Las mujeres de nuestra familia no hacen esas cosas, Lucía, me había dicho la última vez que hablamos en persona. Mi madre, siempre atrapada entre nosotros, había dejado de intentar mediar. Estaba a 3 días de mi vuelo a Madrid cuando llegó el mensaje. Las palabras de mi padre eran tan frías que las leí 2 veces para asegurarme de que eran reales. Ya no eres bienvenida aquí. Tu decisión de abandonarnos por tanto tiempo ha tenido consecuencias. La casa ya no es tu hogar. Mi visión se nubló, pero no lloré. No entonces. En cambio, tecleé una sola palabra, la única respuesta que me quedaba. Vale. Esa noche, mientras mis compañeras celebraban el fin de la misión, me senté sola en mi litera mirando las fotos antiguas en mi teléfono. Imágenes de mi madre enseñándome a hacer tortilla de patatas en la cocina de piedra y madera que había pertenecido a mi abuela. Mi hermano menor, Miguel, y yo, corriendo por los campos de lavanda cerca de nuestra casa. La última Nochebuena antes de mi partida, cuando mi padre aún me miraba con orgullo en lugar de decepción. ¿En qué momento exacto había dejado de ser su hija para convertirme en una extraña? ¿Fue después de mi segunda misión, cuando dejé de llamar cada semana? ¿O fue más tarde, cuando les dije que no regresaría para el funeral de la abuela porque estábamos en medio de una crisis médica y mis pacientes me necesitaban? La capitana Fernández notó mi silencio durante la cena. Se sentó a mi lado con un café, sin preguntar, simplemente ofreciendo su compañía. Después de varios minutos, me atreví a mostrarle el mensaje. «Familia», suspiró ella, como si esa palabra lo explicara todo. Te sorprendería cuántos de nosotros hemos recibido mensajes similares. La gente civil no entiende lo que hacemos aquí, lo que sacrificamos. Pensé que estarían orgullosos, susurré, odiando lo infantil que sonaba mi voz. He salvado vidas, he ayudado a gente que lo había perdido todo. Y lo has hecho extraordinariamente bien, respondió ella. Pero a veces, para la familia, lo único que importa es que no estuviste allí para el cumpleaños, para la enfermedad, para la vida cotidiana. No ven más allá de su propia pérdida. Esa noche no dormí. Repasé mentalmente cada conversación con mi padre durante los últimos años, buscando pistas de esta traición inminente. Recordé su voz tensa la última vez que hablamos, cuando le dije que había solicitado una extensión de mi contrato. Haz lo que quieras, siempre lo haces, había dicho. No entendí entonces que estaba dibujando una línea, un ultimátum silencioso que yo había cruzado sin saberlo. Al amanecer, tomé una decisión. Cambiaría mi destino. No iría a Segovia. No me arrastraría suplicando perdón por seguir mi vocación. En lugar de eso, llamé a Carmen, mi antigua compañera de universidad que ahora trabajaba en un hospital en Barcelona.
Le pregunté si su oferta de hospedarme seguía en pie. Claro que sí, mujer. Mi piso es pequeño, pero hay espacio para ti, me aseguró con ese acento catalán que siempre me hacía sonreír. ¿Cuándo llegas? En 3 días, respondí, sintiendo una extraña mezcla de dolor y libertad. Y Carmen, gracias. Necesito un nuevo comienzo. Pues Barcelona es perfecto para eso, dijo. Aquí nadie te juzga por quién eres o de dónde vienes. La ciudad acoge a todos los que buscan reinventarse. Mientras preparaba mis documentos para el nuevo destino, una parte de mí seguía esperando otro mensaje, una retractación, alguna señal de que mi padre no había querido decir lo que dijo. Pero mi teléfono permaneció en silencio, tan frío como las montañas que rodeaban la base militar. Después de enviar esa respuesta, mi teléfono se quedó en silencio, como si el mensaje hubiera absorbido todo el aire del mundo. Me senté en la estrecha cama de mi barracón, aferrando el móvil hasta que mis nudillos se blanquearon. Afuera, un viento de tarde hacía traquetear el techo metálico, y me di cuenta de que nunca me había sentido tan absolutamente sola. Ni siquiera en la zona de guerra. Elena, mi compañera de litera, intentó preguntarme qué pasaba, pero no pude encontrar las palabras para explicarlo. ¿Cómo podía decirle que mi propio padre me había convertido en una extraña? Que el lugar por el que había luchado tanto para volver había desaparecido en una sola línea de texto. Mi voz se quedó atascada en mi garganta y se negó a salir. Durante los siguientes 2 días, fingí que nada había ocurrido. Seguí con la rutina. Revisiones finales de equipamiento, firmas de autorización, papeleo, pero cada momento se sentía irreal, como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo. Una parte de mí se preguntaba si este era mi castigo por sobrevivir cuando tantos no lo habían hecho. La mañana antes de mi partida, la capitana Fernández me llamó a su oficina. El pequeño espacio estaba decorado con fotos de sus hijos y un mapa de Andalucía, su tierra natal. Me senté frente a ella, intentando mantener la compostura. Martínez, dijo, usando mi apellido como siempre hacía en situaciones oficiales. He notado que has cambiado tu destino a Barcelona. ¿Puedo preguntar por qué? Dudé. La capitana Fernández había sido más que una superior para mí. Había sido una mentora, casi una figura materna durante estos años. Aún así, la vergüenza de ser rechazada por mi propia familia me quemaba por dentro. Asuntos personales, respondí finalmente. Tengo una amiga en Barcelona que me ofreció alojamiento mientras busco trabajo en algún hospital. Ella me estudió con esos ojos oscuros que parecían ver a través de cualquier mentira. Lucía, dijo, usando mi nombre por primera vez en meses. No sé qué ha pasado con tu familia, pero quiero que sepas que el ejército también es una familia. Una imperfecta, disfuncional a veces, pero una familia al fin y al cabo. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Un nudo se formó en mi garganta, mientras luchaba por mantener la compostura. He visto tu trabajo aquí, continuó. Has salvado más vidas que cualquier otro médico en la unidad. Has mantenido la calma cuando todo se derrumbaba a tu alrededor. Has sostenido la mano de soldados moribundos para que no se fueran solos. Hizo una pausa. Eso cuenta para algo, aunque tu padre no pueda verlo ahora. No pregunté cómo lo sabía. La capitana Fernández siempre había tenido una habilidad casi sobrenatural para entender a su gente. Gracias, murmuré, sin confiar en mi voz para decir más. Ella asintió y me entregó un sobre. Tus papeles están en orden. Y he añadido una carta de recomendación para cualquier hospital en Barcelona. Si alguien pregunta, diré que eres de lo mejor que ha pasado por esta unidad. Esa tarde, mientras empacaba las pocas pertenencias personales que había acumulado, encontré una foto arrugada en el fondo de mi taquilla. Era de mi graduación de medicina, antes de unirme al ejército. Mi padre tenía su brazo alrededor de mis hombros, su rostro iluminado por un orgullo que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Contemplé la imagen durante un largo momento antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en el bolsillo interior de mi uniforme, justo encima del corazón. Las despedidas fueron breves y un tanto incómodas. Nadie sabía exactamente qué decir a una médica que regresaba a casa después de 7 años. Hubo abrazos torpes, promesas de mantenerse en contacto que probablemente nunca se cumplirían, y algunas lágrimas rápidamente disimuladas. Elena me dio un pequeño amuleto,
una medalla de San Pancracio que había pertenecido a su abuela. «Para que encuentres trabajo rápido en Barcelona», dijo con una sonrisa tímida. Mi abuela juraba que nunca fallaba. Esa noche, la última en la base, salí a caminar bajo las estrellas africanas. El aire olía a polvo y a algo dulce que nunca había logrado identificar durante mi estancia. Me senté en una roca mirando hacia el vasto desierto, tan diferente a los bosques verdes de mi Segovia natal. Pensé en todas las vidas que habían pasado por mis manos en este lugar extraño. Algunas las había salvado, otras las había perdido. ¿Cómo podía explicarle a mi padre lo que había vivido aquí? ¿Cómo podía hacerle entender que la niña que él conocía había muerto en algún momento de estos 7 años, transformada por el dolor y el deber en alguien que él ya no reconocía? Tal vez eso era lo que realmente le asustaba. No mi ausencia, sino mi cambio. El amanecer me encontró todavía despierta, con los ojos ardiendo por la falta de sueño y algo más que me negaba a reconocer como lágrimas. Mientras los primeros rayos del sol teñían el horizonte de naranja y rosa, sentí una extraña calma asentarse sobre mí. Esta no era la primera vez que perdía algo importante. No sería la última. La vida me había enseñado a seguir adelante, un pie delante del otro, hasta que el dolor se convirtiera en algo manejable, en una cicatriz más que llevar con dignidad. Durante el trayecto hacia el aeropuerto militar, observé por última vez los paisajes que habían sido mi hogar durante tanto tiempo. Los niños locales jugando fútbol con una pelota improvisada, las mujeres llevando cestas en la cabeza con una gracia que nunca dejaba de asombrarme, los ancianos sentados a la sombra de árboles centenarios. En el pequeño aeropuerto, mientras esperaba la llamada para abordar, revisé mi teléfono. Ningún mensaje nuevo. Una parte de mí había esperado, irracionalmente, que mi padre reconsiderara sus palabras, que mi madre interviniera, que mi hermano Miguel me enviara alguna señal de que no todos me habían dado la espalda. Un grupo de soldados recién llegados pasó junto a mí, sus uniformes aún impecables, sus rostros una mezcla de excitación y miedo. Me recordaron a mí misma, 7 años atrás, cuando creía que unos meses de servicio serían suficientes para demostrar mi valía, para hacer que mi padre entendiera mi necesidad de marcar la diferencia en el mundo. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? El tiempo no cura todas las heridas. Algunas simplemente las profundiza, las convierte en abismos imposibles de cruzar. Cuando finalmente llamaron mi vuelo, recogí mi bolsa y caminé hacia la pista sin mirar atrás. No había nada que ver allí que no estuviera ya grabado en mi memoria. El hospital de campaña donde había trabajado incontables horas, las tiendas donde los soldados buscaban un momento de normalidad, las montañas distantes que nos habían vigilado con indiferencia durante nuestras luchas humanas. Mientras subía la escalerilla del avión militar, sentí el peso de la carta de recomendación de la capitana Fernández en mi bolsillo. Tal vez Barcelona sería un nuevo comienzo. Tal vez allí podría construir algo que no dependiera de la aprobación de mi padre, algo completamente mío. La mañana de mi partida, me encontré de pie en la pista de aterrizaje aferrando mis órdenes, pero ningún destino se sentía real ya. Mientras el avión de transporte cobraba vida con un rugido, intenté imaginar cómo sería atravesar la puerta de la casa de mi padre como si nada hubiera pasado. El pensamiento hizo que mi estómago se contrajera con un miedo silencioso. Durante el vuelo, observé las nubes pasar por debajo e intenté contar cuántas veces había estado a punto de morir, cuántas veces había deseado solamente volver a casa. Todo parecía ridículo ahora. ¿Cuál era el sentido de luchar por sobrevivir, cuando la supervivencia no me traía nada más que rechazo? El avión militar era incómodo, diseñado para la funcionalidad y no para el confort. Me senté junto a una pequeña ventana ovalada, viendo cómo África se alejaba debajo de nosotros. El continente que me había cambiado para siempre se convertía en una mancha marrón y verde que pronto desapareció entre las nubes. A mi lado viajaba un joven soldado con el brazo en cabestrillo. Recordé haberlo atendido después de un ataque a un convoy la semana anterior. Una herida limpia, sin complicaciones. «Doctora Martínez», me saludó con una inclinación de cabeza. No sabía que también regresaba a España. «Sí», respondí, sin saber qué más decir. La verdad era demasiado complicada, demasiado dolorosa para compartirla con un casi desconocido. «¿Va a Madrid?»,
preguntó, intentando hacer conversación. Barcelona, contesté, sintiendo un nudo en la garganta. Tengo una amiga allí. Ah, Barcelona es preciosa, dijo con entusiasmo. Mi tía vive en el barrio gótico. Las calles son como un laberinto, pero cada esquina tiene una historia. Asentí, agradeciendo su intento de normalidad. Durante las siguientes horas, el joven soldado, Pablo, me dijo que se llamaba. Habló sobre su familia en Zaragoza, su novia que lo esperaba, sus planes para estudiar ingeniería cuando terminara su servicio. Lo escuché con una mezcla de envidia y nostalgia por la época en que yo también tenía certezas, un camino claro por delante. Cuando sobrevolamos el Mediterráneo, las conversaciones a mi alrededor se volvieron más animadas. Soldados hablando de las primeras comidas que comerían al llegar, las personas que verían, las camas cómodas que les esperaban. Yo permanecí en silencio, pensando en la habitación anónima que Carmen me había conseguido en un piso compartido en el Eixample, un barrio que solo conocía por las historias que ella me había contado durante nuestras escasas videollamadas. El avión comenzó su descenso hacia la base aérea de Torrejón, a las afueras de Madrid. Desde allí, tendríamos que tomar transportes separados hacia nuestros destinos finales. Sentí que mi corazón se aceleraba mientras las ruedas tocaban el suelo español. Estaba en casa, pero no tenía hogar. En el aeropuerto militar, mientras esperábamos nuestro equipaje, Pablo me presentó a su familia, que había venido a recibirlo. Su madre, una mujer pequeña con ojos brillantes, me abrazó como si me conociera de toda la vida cuando Pablo le dijo que yo había sido su médica. «Gracias por cuidar de mi niño», dijo con voz quebrada. «Todos los días rezaba por él y por las personas como usted que lo protegían». Me quedé rígida en su abrazo, sin saber cómo responder a esta gratitud inesperada. ¿Dónde estaba mi familia? ¿Por qué no había nadie esperándome a mí? Me despedí de Pablo y su familia y me dirigí hacia la terminal civil para tomar mi vuelo a Barcelona. Tenía 4 horas de espera, 4 horas para contemplar lo que había perdido, lo que nunca tendría de nuevo. Mientras me sentaba en la cafetería del aeropuerto, con un café que sabía diferente a los que había bebido durante años, saqué mi teléfono y miré los contactos. Mi dedo se detuvo sobre el nombre de mi madre. ¿Debería llamarla? ¿Decirle que estaba en España? ¿Darle una oportunidad de explicar el mensaje de mi padre? Pero el orgullo, ese compañero leal que me había mantenido en pie durante los peores momentos en el campo de batalla, me impidió marcar. Si querían hablar conmigo, tendrían que ser ellos quienes dieran el primer paso. En lugar de eso, llamé a Carmen para confirmar mi llegada. «Lucía, ¿ya estás en Madrid?» Su voz alegre fue como un bálsamo para mi alma herida. «Sí, llegaré a Barcelona alrededor de las 7. Perfecto. Te esperaré en el Prat. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el viaje?» Estoy... ¿Qué podía decir? ¿Destrozada? ¿Furiosa? ¿Vacía? ¿Cansada? Opté por decir. Ha sido un viaje largo. Me lo imagino. Pero no te preocupes. Tengo todo preparado para ti. Las sábanas son nuevas y he llenado la nevera. Incluso he conseguido ese turrón que tanto te gustaba en la universidad, para celebrar tu regreso. Su amabilidad me golpeó como una ola inesperada. ¿Cómo podía ser que esta amiga, a quien apenas había visto en 7 años, me recibiera con los brazos abiertos, mientras mi propia familia me cerraba la puerta? «Gracias, Carmen», dije, luchando por mantener la voz firme. «No sé qué haría sin ti ahora mismo». «Para eso estamos las amigas», respondió ella. «Además, Barcelona te va a encantar. Es imposible sentirse sola aquí». Después de colgar, pasé las horas siguientes vagando por la terminal, observando a las familias reunirse, los abrazos, las lágrimas de alegría. Me sentía como un fantasma entre los vivos, invisible, intocable. Cuando finalmente abordé el vuelo a Barcelona, me encontré sentada junto a una ventanilla, mirando Madrid desaparecer bajo las nubes. No había llamado a nadie más. No les había dicho que estaba en el país. La ciudad que alguna vez había considerado cercana a mi hogar se alejaba, y con ella, una parte de mí que nunca recuperaría. El vuelo a Barcelona fue corto y tranquilo. Miré por la ventana durante todo el trayecto, viendo cómo el paisaje cambiaba, cómo la costa mediterránea aparecía a lo lejos, azul y brillante bajo el sol de la tarde. Por un momento,
Sentí una chispa de algo que podría haber sido esperanza. Tal vez aquí, en esta ciudad nueva, podría reconstruirme. Tal vez podría crear un hogar que nadie pudiera quitarme. Cuando el avión aterrizó en el Prat, sentí una extraña mezcla de alivio y aprensión. No conocía Barcelona más allá de las historias de Carmen y algunas visitas breves durante mis años de universidad. ¿Cómo sería vivir aquí? ¿Podría realmente empezar de nuevo a los 35 años? Recogí mi maleta, una simple bolsa militar que contenía todas mis posesiones, y me dirigí hacia la salida. Entre la multitud de rostros desconocidos, vi a Carmen agitando frenéticamente los brazos. Su cabello, antes largo y oscuro, ahora estaba corto y teñido de un rojo intenso. Sonreí por primera vez en días. «¡Lucía!», gritó, abrazándome con tanta fuerza que casi me dejó sin aliento. «Dios mío, estás tan delgada. ¿Es que no os alimentan en el ejército?». Me reí, sorprendida por lo natural que se sentía. «Nos alimentan bien, pero el trabajo es duro». Carmen me miró de arriba a abajo, como evaluándome. «Estás diferente», dijo finalmente. «Tienes los ojos de alguien que ha visto demasiado». No respondí. ¿Qué podía decir? Era cierto. Había visto demasiado. Había perdido demasiado. «Vamos», dijo ella tomando mi bolsa. «Tengo el coche aparcado fuera. Te llevaré a casa». Casa. Una palabra tan simple, tan cargada de significado. Mientras seguía a Carmen hacia el estacionamiento, me pregunté si algún día volvería a sentir que pertenecía a algún lugar. Por ahora, Barcelona tendría que ser suficiente. Un lugar donde nadie conocía mi historia, donde podría ser quien quisiera ser. 5 días después de mi llegada a Barcelona, apenas había amanecido cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. 10 llamadas perdidas, todas de mi madre y mi hermano Miguel. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho, estúpidamente esperanzado por un momento de que se tratara de algún tipo de disculpa, que se hubieran dado cuenta de lo que habían hecho y quisieran arreglarlo. Todavía me frotaba el sueño de los ojos cuando un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Una notificación oficial del abogado de mi padre. Lo estaban haciendo formal. Debía mantenerme alejada de la propiedad, sin explicación, sin intento de suavizar el golpe. Solo lenguaje legal tan frío como el mensaje que había iniciado todo. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono con manos temblorosas. Cualquier esperanza que hubiera sido lo suficientemente tonta para albergar se había esfumado. Sentí que algo dentro de mí se endurecía, el último pedazo frágil de mi corazón rompiéndose limpiamente. Era demasiado tarde. Podían llamarme 1000 veces. Ya no importaría. El pequeño apartamento que compartía con Carmen y otra chica, Montse, una profesora de primaria, estaba silencioso a esa hora. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Barcelona ya estaba despierta, con sus calles empezando a llenarse de gente que iba a trabajar, estudiantes somnolientos arrastrando mochilas, vendedores preparando sus puestos en el mercado cercano. La normalidad de la escena contrastaba dolorosamente con el caos en mi interior. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Miguel. Mi hermano pequeño, 7 años menor que yo, siempre había sido el mediador familiar, el pacificador. Por un instante, mi dedo se detuvo sobre la pantalla, tentado a responder, pero entonces recordé las palabras del abogado. Por expresa voluntad de don Francisco Martínez Soto, se le notifica que su presencia no es deseada en la propiedad familiar. Las palabras formales no podían ocultar la crueldad que contenían. Dejé que la llamada pasara al buzón de voz. Casi inmediatamente, entró un mensaje de texto. «Lucía, por favor, contesta. Mamá está destrozada. Necesitamos hablar contigo». Me quedé mirando las palabras en la pantalla hasta que se volvieron borrosas. ¿Mamá estaba destrozada? ¿Y qué hay de mí? ¿Quién se preocupaba por cómo me sentía yo al ser rechazada por mi propia familia? Carmen apareció en la puerta de mi habitación, con el pelo revuelto y una taza de café en la mano. «Buenos días», dijo, antes de notar mi expresión. «¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma». Le mostré el teléfono, las llamadas perdidas, el mensaje del abogado. Su rostro se oscureció mientras leía. «Joder», murmuró. «Tu padre siempre fue un cabrón tradicional, pero esto es otro nivel». Me senté en la cama, repentinamente agotada a pesar de que el día apenas comenzaba. Siempre supe que desaprobaba mi decisión de unirme al ejército, pero pensé que con el tiempo, no sé,
que entendería. Carmen se sentó a mi lado, ofreciéndome un sorbo de su café. Algunas personas nunca cambian, Lucía. Mi padre era igual. Cuando le dije que era lesbiana, dejó de hablarme durante 2 años. La miré sorprendida. Nunca me había contado eso durante nuestras conversaciones esporádicas a lo largo de los años. ¿Y ahora? Ella se encogió de hombros. Ahora viene a comer cada domingo con mi pareja y conmigo. Le costó, pero al final entendió que su amor por mí era más importante que sus prejuicios. Mi padre no es así, dije con amargura. Para él, el deber familiar lo es todo. Cuando decidí no seguir el camino que él había planeado para mí, fue como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Carmen me miró interrogante. ¿Quieres que te deje sola? Negué con la cabeza. No, quédate. No voy a contestar de todos modos. La llamada terminó y casi inmediatamente entró un mensaje de voz. Con un nudo en la garganta, pulsé para escucharlo. Lucía, cariño. La voz de mi madre sonaba temblorosa, al borde de las lágrimas. Sé que estás enfadada. Tienes todo el derecho. Tu padre no debió enviarte ese mensaje. Estaba enfadado porque nos enteramos de que habías extendido tu contrato otra vez sin consultarnos. Por favor, llámame. Necesitamos hablar. Te quiero, hija. Sentí las lágrimas arder en mis ojos. Carmen me puso una mano en el hombro, apretando suavemente. Parece que tu madre no está de acuerdo con tu padre, dijo en voz baja. Nunca lo ha estado, respondí, pero nunca ha tenido la fuerza para enfrentarse a él. Siempre ha sido así, desde que tengo memoria. A lo largo del día, las llamadas continuaron. Mi madre, Miguel, incluso una tía a quien apenas había visto en los últimos 10 años. Cada vez que el teléfono sonaba, sentía una punzada de dolor, como si alguien estuviera presionando sobre una herida abierta. Por la tarde, recibí un email de Miguel. Era más largo, más meditado que sus mensajes de texto. Querida Lucía, comenzaba. Sé que probablemente no quieras saber nada de nosotros ahora mismo, y no te culpo. Lo que papá hizo es inexcusable, pero hay cosas que deberías saber. Papá no ha estado bien de salud últimamente. Los médicos encontraron algo en sus pulmones hace un mes. No quería que te lo dijéramos porque no quería que volvieras por lástima. Ya sabes cómo es su orgullo. Mamá está destrozada entre su lealtad hacia él y su amor por ti. Por favor, si no quieres hablar con ellos, al menos habla conmigo. Te quiero, hermanita, y te extraño. Leí el email 3 veces, sintiendo una mezcla de emociones tan contradictorias que me dejaron exhausta. Mi padre estaba enfermo. ¿Y aún así prefería mantenerme alejada? El dolor se mezcló con la rabia, y luego con una especie de resignación fría. Esa noche, Carmen y Montse me llevaron a cenar a un pequeño restaurante en el barrio de Gracia. Intentaron distraerme con historias sobre la vida en Barcelona, los mejores lugares para visitar, la clínica donde Carmen podría ayudarme a conseguir trabajo. Mi primo Jordi trabaja en el Hospital del Mar, dijo Montse mientras compartíamos una paella. Están buscando médicos con experiencia en trauma. Con tu experiencia militar, seguro que te contratan en un abrir y cerrar de ojos. Asentí, intentando mostrar interés, pero mi mente seguía volviendo a ese email, a la noticia de la enfermedad de mi padre. ¿Debería responder? ¿Debería intentar al menos hablar con Miguel? Cuando regresamos al apartamento, encontré 3 llamadas más perdidas y un nuevo mensaje del abogado, reiterando la posición de mi padre. Esta vez, el lenguaje era aún más frío, más distante. Se le recuerda que cualquier intento de contacto será considerado como una violación de los deseos expresos de don Francisco Martínez Soto. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Bloqueé los números de mi padre y del abogado. No los de mi madre y Miguel, pero tampoco respondería a sus llamadas. Al menos no por ahora. Necesitaba tiempo para procesar todo esto, para encontrar mi propio camino sin la sombra de la desaprobación de mi padre cerniéndose sobre mí. Esa noche, antes de acostarme, escribí una breve respuesta a Miguel. Necesito tiempo. Por favor, respeta eso. Cuidaos. También os quiero. Pulsé enviar antes de poder arrepentirme y luego apagué el teléfono. Mientras miraba el techo de mi nueva habitación, en esta ciudad desconocida, sentí una extraña sensación de liberación mezclada con un profundo dolor. El vínculo con mi familia,
Ese lazo que siempre había dado por sentado se había estirado hasta romperse. Y aunque una parte de mí lloraba por esa pérdida, otra parte, la que había sostenido la mano de soldados moribundos y había visto la fragilidad de la vida humana, sabía que sobreviviría, que encontraría una manera de seguir adelante, como siempre lo había hecho. No respondí a ninguna de las llamadas. Me quedé en aquel silencioso apartamento, sintiendo cada timbrazo resonar en mis huesos. Una parte de mí deseaba poder llorar todavía, pero las lágrimas se habían secado en algún punto entre el desierto y aquel último mensaje. Todo lo que podía sentir era una certeza hueca. Nunca volvería a ser bienvenida. Siguieron intentando contactarme durante días. Mensajes de voz, textos, correos electrónicos con palabras suplicantes. Los borré todos sin leerlos. No era por rencor, era supervivencia. Si dejaba que una sola palabra se colara, sabía que me derrumbaría, y no podía permitirme quebrarme más. Carmen me observaba con preocupación durante aquellos primeros días en Barcelona. Me acompañó a varias entrevistas de trabajo, me presentó a sus amigos, intentó incluirme en su vida como si pudiera anclarme a esta nueva realidad. Yo le agradecía el esfuerzo, aunque a menudo me encontraba ausente incluso cuando estaba físicamente presente, con la mente vagando hacia los recuerdos que intentaba mantener a raya. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza de la Barceloneta, con el mar Mediterráneo extendido ante nosotras como una promesa de algo infinito, Carmen finalmente abordó el tema que había estado evitando. «Lucía», dijo con cautela, «sé que no es asunto mío, pero ¿no crees que deberías al menos escuchar lo que tu madre y tu hermano tienen que decir?» Observé las gaviotas que se lanzaban en picado sobre las olas, libres en su despreocupación. «Ya sé lo que van a decir», respondí finalmente, «que mi padre actuó impulsivamente, que en realidad no quería decir lo que dijo, que está enfermo y asustado, que debería perdonarlo porque es familia. ¿Y no crees que podrían tener razón?» Su voz era suave, sin juzgar. Negué con la cabeza, sintiendo una firmeza en mi decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Lo que mi padre hizo no fue un arrebato de ira momentáneo, Carmen. Fue la culminación de años de desaprobación, de resentimiento. El mensaje solo puso palabras a lo que él ha sentido desde que decidí unirme al ejército. «La gente cambia», insistió ella, «especialmente cuando se enfrentan a su propia mortalidad». Tomé un sorbo de mi café, dejando que el amargor me centrara. ¿Sabes qué aprendí atendiendo a soldados moribundos? Que la muerte rara vez cambia a las personas, solo intensifica quienes ya son. Los compasivos se vuelven más compasivos, los amargados, más amargados. Mi padre siempre ha sido un hombre rígido, controlador. Su enfermedad no va a convertirlo repentinamente en alguien que acepta que su hija elija un camino diferente al que él planificó. Carmen guardó silencio, quizás reconociendo la verdad en mis palabras. Después de un momento, simplemente apretó mi mano. «Estoy aquí para lo que necesites, sea lo que sea». 2 semanas después de mi llegada a Barcelona, conseguí trabajo en el Hospital del Mar, tal como Montse había predicho. Mi experiencia en medicina de guerra era valiosa en el departamento de urgencias, donde las heridas, aunque generalmente menos severas que las que había tratado en el campo de batalla, requerían el mismo tipo de decisiones rápidas y manos firmes. El trabajo me proporcionó un ancla, un propósito. Entre turnos agotadores y guardias nocturnas, apenas tenía tiempo para pensar en lo que había dejado atrás. Mis colegas me acogieron con una mezcla de curiosidad y respeto. Para ellos, yo era la médica que había servido en zonas de guerra, una forastera con historias que contar. Nadie sabía sobre el mensaje de mi padre, sobre el rechazo que me había traído a Barcelona, y preferí mantenerlo así. Un mes después de empezar a trabajar, recibí una carta, no un email, no un mensaje de texto, sino una carta real, con sello y todo. La dirección estaba escrita con la letra pulcra y redonda de mi madre, tan familiar que me provocó un nudo en la garganta. La dejé sin abrir sobre la mesa de la cocina durante 3 días. Finalmente, una noche después de un turno particularmente difícil en el que perdimos a un adolescente en un accidente de moto, la abrí. Necesitaba ese recordatorio de que había cosas peores que el rechazo familiar, dolores más profundos que el mío. La carta era larga, 4 páginas de letra apretada. Mi madre explicaba la situación en casa, el cáncer de pulmón de mi padre,
ahora en estadio avanzado, cómo el miedo lo había vuelto más obstinado, más decidido a mantener el control sobre lo que podía, cómo lamentaba el mensaje que me había enviado, aunque era demasiado orgulloso para admitirlo directamente. «Tu padre te echa de menos», escribía mi madre hacia el final, «aunque nunca lo dirá. Tiene tu fotografía en la mesilla de noche. La mira cuando cree que nadie lo ve. Por favor, Lucía, no dejes que termine así. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo le queda». Terminé de leer con las manos temblorosas. Sentí una oleada de emociones contradictorias. Compasión por mi padre enfermo, resentimiento por su obstinación, culpa por no estar allí, alivio por estar lejos de ese ambiente tóxico. Me quedé mirando la carta durante horas, incapaz de decidir qué sentir, qué hacer. A la mañana siguiente, llamé a Miguel por primera vez desde mi llegada a Barcelona. «Lucía», su voz sonaba exhausta, envejecida. «Gracias por llamar. No sabes cuánto significa. He recibido la carta de mamá», dije, sin rodeos. «¿Cómo está papá realmente?» Hubo un silencio pesado al otro lado. «No muy bien. La quimioterapia lo está destrozando. Los médicos no son muy optimistas». Cerré los ojos, intentando imaginar a mi padre, siempre tan fuerte, tan dominante, reducido por la enfermedad. Era una imagen que no lograba formar claramente. «¿Sigue sin querer verme?», pregunté finalmente. Otro silencio. «Es complicado, Lucía. Creo que en el fondo sí quiere verte, pero no sabe cómo dar marcha atrás. Su orgullo siempre ha sido más importante que cualquier otra cosa». Terminé por él. «Incluso ahora. No es justo culparlo solo a él», dijo Miguel con un tono defensivo que me sorprendió. «Tú también te fuiste. 7 años, Lucía. Navidades, cumpleaños, el funeral de la abuela. Siempre tenías una excusa para no volver». Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Era cierto? Me había alejado yo primero, usando mi trabajo como escudo para evitar enfrentarme a la desaprobación de mi padre. «Tenía un deber», respondí, pero las palabras sonaron huecas incluso para mí. «Todos tenemos deberes», contestó Miguel, «también hacia nuestra familia». La conversación terminó poco después, con promesas vagas de mantenernos en contacto. Colgué sintiéndome peor que antes. La carta y la llamada, en lugar de aclarar las cosas, habían revuelto emociones que creía haber dejado atrás. Esa noche, sentada en el pequeño balcón de nuestro apartamento, mirando las luces de Barcelona parpadear como estrellas caídas, tomé una decisión. Escribiría a mi madre. Le explicaría que entendía la situación, que sentía el dolor de mi padre, pero que no podía simplemente olvidar lo sucedido, que necesitaba tiempo, espacio para construir mi nueva vida, que quizás, algún día, podríamos intentar reconstruir algo, pero que por ahora, el abismo entre nosotros era demasiado profundo para cruzarlo. Nunca envié esa carta. En su lugar, llamé al hospital en Segovia donde mi padre recibía tratamiento y hablé con su oncólogo, identificándome como médica y familiar. La información que recibí confirmó mis sospechas. El pronóstico era sombrío. Meses, no años. Esa información debería haberme empujado a hacer las paces, a tomar el primer tren a Segovia. Es lo que cualquier persona razonable, cualquier hija devota haría. Pero mientras miraba la ciudad que se había convertido en mi refugio, comprendí una verdad dolorosa. A veces, algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Algunas palabras no pueden retirarse. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. No era odio lo que sentía hacia mi padre. Era algo más definitivo, más final. La aceptación de que el vínculo que nos unía se había roto irreversiblemente. Podía sentir compasión por su sufrimiento. Podía desearle paz, pero no podía volver a ser su hija. No como antes. Cuando el último call finalmente dejó de sonar, sentí un extraño alivio. No podían borrar lo que habían hecho. Ninguna disculpa, ninguna maniobra legal, ninguna confesión frenética podría restaurar jamás lo que habían destruido. Cualquier lazo que una vez nos hubiera conectado había sido cortado más allá de toda reparación. Han pasado meses ahora, y la nieve ha venido y se ha ido sin mí. No regresé para Navidad. No regresé en absoluto. A veces, todavía sueño con la vieja casa, el olor a pino y canela, pero cuando despierto, no hay nada más que el techo en blanco de esta habitación prestada.
No sé si se arrepienten, no sé si se quedan despiertos deseando poder retractarse. Y quizás sea lo mejor. Mi vida se ha convertido en algo separado de ellos, algo forjado en fuego y pérdida, algo irreconocible para la niña que una vez creyó que el hogar era un lugar seguro donde aterrizar. Ahora, cuando la gente me pregunta de dónde soy, les digo la verdad, de ninguna parte, porque el hogar no es un lugar del que pueda ser excluida con la carta de un abogado. El hogar es el lugar que vive dentro de ti, y a veces, la única forma de sobrevivir es alejarse y no mirar atrás. El invierno en Barcelona es diferente al de Segovia. Aquí, el frío viene mezclado con la humedad del mar, una brisa que se cuela bajo la ropa y te estremece hasta los huesos. No hay nieve, solo una lluvia persistente que convierte las calles en espejos donde se reflejan las luces de la ciudad. Mi padre murió una semana antes de Navidad. Miguel me llamó desde el hospital, su voz rota por el llanto. «Se ha ido en paz», dijo, aunque no sé si lo decía para consolarme a mí o a sí mismo. Preguntó por ti al final. No pregunté qué había dicho exactamente. Algunas verdades es mejor no conocerlas. Le di el pésame a mi hermano. Le prometí que llamaría a nuestra madre en los próximos días. Colgué sintiendo una extraña calma, como si una tormenta que había estado acechando en el horizonte finalmente hubiera pasado, dejando tras de sí un cielo vacío pero tranquilo. No asistí al funeral. Envié flores y una nota breve para mi madre y Miguel. Carmen me ofreció acompañarme si decidía ir, pero ambas sabíamos que no lo haría. Algunos círculos no necesitan cerrarse para estar completos. El día del funeral, trabajé un doble turno en urgencias. Mis manos no temblaron mientras suturaba heridas, mientras estabilizaba huesos rotos, mientras tranquilizaba a pacientes asustados. En cierto modo, era mi propio ritual de despedida, honrar la vida salvando otras. Mi jefe, el doctor Vidal, un hombre de pocas palabras pero ojos atentos, me detuvo cuando estaba por irme, agotada después de 16 horas de trabajo continuo. «Martínez», dijo, usando mi apellido como solía hacer con todo el personal. «¿Todo bien? Has estado intensa hoy». Me sorprendió su observación. Pensaba que había mantenido mi compostura, que había canalizado mi dolor en eficiencia profesional. «Mi padre murió ayer», respondí, las palabras extrañamente planas en mi boca. «Hoy es el funeral». Sus cejas se elevaron en sorpresa. «¿Y estás aquí? Deberías haberte tomado el día, ir a Segovia». «Es complicado», fue todo lo que pude decir. Él asintió, sin presionar. Después de un momento, sacó de su bolsillo una petaca plateada y me ofreció un trago. En cualquier otro día, habría rechazado. Beber en el hospital, incluso después del turno, no era precisamente profesional, pero acepté, dejando que el whisky me quemara la garganta. «Por tu padre», dijo, levantando la petaca antes de tomar su propio trago. «Por mi padre», repetí, sintiendo las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente amenazar con desbordarse. El doctor Vidal me miró con una mezcla de compasión y entendimiento que me hizo preguntarme si él también conocía el tipo de dolor que no cabe en ceremonias ni rituales. «Ve a casa, Martínez. Descansa. Llora si necesitas hacerlo. Mañana será otro día. Hogar». ¿Dónde estaba eso ahora? El apartamento que compartía con Carmen y Monse era un refugio, un lugar seguro, pero no se sentía como un hogar. No todavía. Quizás nunca. Esa noche, mientras mis colegas estaban reunidos alrededor del ataúd de mi padre, yo estaba sentada en una playa vacía de la Barceloneta, escuchando el ritmo constante de las olas. Había comprado una botella de vino y la bebía directamente. Un pequeño acto de rebelión contra todas las reglas de decoro que mi padre había intentado inculcarme. «Te quise», le dije al mar, a las estrellas, al fantasma de un hombre que nunca entendió quién era realmente su hija. «A pesar de todo, siempre te quise». El mar no respondió, pero continuó su eterno vaivén, indiferente a mis pequeñas tragedias humanas. Encontré consuelo en esa indiferencia, en la certeza de que la vida continuaría, con o sin mi dolor, con o sin mis arrepentimientos. La primavera llegó a Barcelona con una explosión de color y vida. Los árboles del Passeig de Sant Joan se cubrieron de flores rosadas.
Los cafés sacaron sus mesas a las aceras, y la ciudad pareció despertar de un largo sueño. Yo también estaba despertando, lentamente, dolorosamente, a una vida que nunca había planeado, pero que de alguna manera se había convertido en la mía. El hospital había pasado de ser un refugio a ser un hogar. Mis colegas se habían convertido en amigos, algunos incluso en familia. El doctor Vidal me había tomado bajo su ala, mentorizándome en trauma avanzado, confiándome casos complejos que normalmente reservaría para médicos con más experiencia en el ámbito civil. «Tienes manos de cirujana», me dijo un día, después de que realizara con éxito un procedimiento de emergencia particularmente delicado, «y los nervios de acero que vienen de haber trabajado bajo fuego real. No desperdicies ese talento». Sus palabras plantaron una semilla. Quizás aquí, en esta ciudad junto al mar, podría construir algo más que un refugio. Quizás podría construir un futuro. Mi madre y Miguel me llamaban regularmente ahora. Nuestras conversaciones eran cautelosas al principio, llenas de silencios incómodos y temas cuidadosamente evitados, pero con el tiempo encontramos un nuevo ritmo, una nueva forma de relacionarnos. No hablábamos del pasado, de las palabras hirientes, de las ausencias. Hablábamos del presente, mi trabajo en el hospital, los estudios de Miguel, las clases de pintura que mi madre había comenzado a tomar. «Deberías venir a visitarnos», sugirió mi madre un día, su voz tentativa. «La casa es diferente ahora, más tranquila». Pensé en la casa de mi infancia, en los pasillos que alguna vez resonaron con las pisadas firmes de mi padre, en la mesa del comedor donde sus opiniones eran ley. ¿Cómo sería ese espacio sin su presencia dominante? «Tal vez algún día», respondí, sin comprometerme. Ambas sabíamos que ese día podría no llegar nunca. En junio, Carmen y su novia Laura decidieron mudarse juntas, lo que significaba que tendría que encontrar un nuevo lugar para vivir. Montse me ofreció quedarme en el apartamento, pero yo sentía que era hora de tener mi propio espacio. Encontré un pequeño piso en el barrio del Born, un antiguo apartamento con techos altos y suelos de baldosas hidráulicas. Estaba lejos de ser perfecto. Las cañerías hacían ruidos extraños por la noche. Las ventanas dejaban pasar corrientes de aire, y la cocina era apenas más grande que un armario. Pero era mío. El día que firmé el contrato de alquiler, sentí una emoción que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza frágil y desesperada que me había mantenido en pie durante los años en África, ni la esperanza traidora que me había hecho creer que mi familia me recibiría con los brazos abiertos. Era una esperanza más tranquila, más resiliente, nacida del conocimiento de que podía perderlo todo, y aún así sobrevivir, reconstruir, seguir adelante. Esa noche, mientras desempacaba las pocas posesiones que había acumulado en los meses desde mi llegada a Barcelona, encontré la vieja foto de mi graduación, la que mostraba a mi padre con su brazo alrededor de mis hombros. La había llevado conmigo desde África, un recordatorio de tiempos más simples, más felices. La miré durante un largo rato, reconociendo al hombre en la foto, pero sintiendo una distancia inmensa, como si estuviera mirando a un extraño. Finalmente, la coloqué en un cajón, ni exhibida con orgullo ni destruida con rabia, solo guardada, como un capítulo de un libro que has terminado de leer. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Miguel. «¿Cómo va la mudanza?», preguntó, después de los saludos habituales. «Bien. No tengo muchas cosas que desempacar», respondí, mirando alrededor del espacio semivacío que pronto llenaría con mi vida. «Mamá quiere saber si necesitas algo. Puede enviarte algunas cosas de casa. Tus libros, quizás, o esos cuadros que pintabas cuando eras adolescente». La oferta me tomó por sorpresa. Esos objetos pertenecían a una versión de mí que ya no existía, una Lucía que creía en la seguridad del hogar familiar, en las promesas inquebrantables. «Dile que gracias». «Pero no», respondí después de un momento. «Prefiero empezar fresca». Hubo un silencio al otro lado, y supe que Miguel entendía lo que no estaba diciendo, que no podía construir mi futuro sobre los restos de un pasado que me había rechazado. «Lo entiendo», dijo finalmente. «Pero Lucía, siempre tendrás un lugar aquí, si alguna vez lo necesitas». Sus palabras, aunque bien intencionadas, provocaron una sonrisa triste en mis labios.
Gracias, Miguel. Pero he aprendido que el hogar no es un lugar al que regresas. Es algo que construyes, día a día, con las personas que eligen quedarse a tu lado cuando todo se derrumba. Después de colgar, abrí las ventanas de mi nuevo apartamento, dejando que entrara la brisa cálida de la noche barcelonesa. Los sonidos de la ciudad me envolvieron. Risas de los bares cercanos, música flotando desde alguna terraza. El rumor constante de una vida que continúa, que siempre continúa. Me serví una copa de vino y brindé silenciosamente por mi nueva vida, por la mujer en la que me había convertido, forjada en el fuego de la guerra y el rechazo. Una mujer que finalmente entendía que a veces el verdadero coraje no está en regresar, sino en seguir adelante, en construir algo nuevo de las cenizas de lo que alguna vez amaste y perdiste. Porque el hogar, descubrí, no es un lugar del que puedas ser desterrada con palabras frías o cartas legales. El hogar es el espacio que creas dentro de ti, un refugio que nadie puede arrebatarte, y a veces, la única manera de encontrarlo es perderlo todo primero.